Amén. Que el Señor los bendiga en este día, los prospere y les dé mucha salud. Les dé la paz que necesitamos en el corazón para enfrentar cualquier situación y no perder la concordia, pero también no perder el juicio, porque solo con la paz del Señor podemos enfrentar con una actitud correcta cualquier enfermedad, cualquier problema financiero, cualquier crisis, porque la paz del Señor es nuestro árbitro. Yo quisiera comenzar leyendo en el Salmo 147 en este día. Abran sus Biblias, Salmo 147, en el versículo número 10, dice ahí las Escrituras, 147, 10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En ellos se complace el Señor. ¿Queremos complacerlo? Temámoslo y deleitémonos en su misericordia. Dice también en el verso número 12: alabad a Jehová, Jerusalén, alabad a tu Dios, oh Sión, porque fortificó, dice aquí, los cerrojos de tus puertas. Todos nosotros tenemos puertas en nuestras casas, en la iglesia, en el templo físico, en nuestros carros y también en nuestra vida, la vida personal, la vida espiritual. Y dice aquí que el Señor, a aquellos que esperan en Él y que alaban al Señor, el Señor fortifica los cerrojos de sus puertas. Dios no quiere que tus puertas estén flojas, que estén sin llave fuerte para que el ladrón pueda entrar fácilmente. No, Él quiere que tengas una fortaleza y las puertas seguras y firmes es muy importante. Entonces, que el Señor pueda darnos y a cada uno de nosotros, porque la Escritura habla de muros de salvación y puertas de alabanza. Entonces Él quiere fortalecer esa área de nuestra vida sin duda, pero también cualquier área moral, ¿sí?, y espiritual, para que el enemigo no tome control. Entonces quiero orar por ustedes antes de que iniciemos a cantar, para que nosotros estemos siempre con un corazón queriendo agradar al Señor, anhelando agradar al Señor, que Él debe ser la persona más importante en nuestra vida. Señor, muchas gracias en este día por permitirnos nuevamente la oportunidad. No sabemos si la situación se va a poner tan difícil que no vamos ni siquiera a reunirnos. Ojalá cada uno de nuestros hermanos hayan hecho provisión, y tal vez algunos están pensando en la provisión material, mas ojalá puedan tener en su reserva la manera de poder oír mensajes si por acaso eso se cierra, hasta la oportunidad en la internet. Es muy probable, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener la sabiduría de acumular tesoros, de guardar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo. Ayuda a mis hermanos para que tengan siempre alimento en los momentos más difíciles. Señor, que aprovechemos ahora que podemos tener reserva de aceite y no a última hora estar pensando qué es lo que vamos a hacer. Ayúdanos a ser parte de las vírgenes sensatas y no de las insensatas e imprudentes que dejaron pasar su vida. En el nombre de Jesús te pido que envíes un avivamiento en nuestros corazones. Envía un avivamiento, Señor, en nuestras vidas, para que veamos qué es lo más importante en nosotros, y que tú, Señor, te conviertas en ese ser lo más importante en nuestra vida. Bendícelos,
Prospéralos, dale salud, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús, y que sigamos adelante sirviéndote de todo corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de amarle. Su sangre dio por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de amarlo hasta que se dio por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Aleluya. Me ha tocado Cristo el Señor. Somos gratos, Señor, por tu toque maravilloso en nuestras vidas que ha transformado nuestro ser. Oh, muchas gracias, Señor, porque hoy podemos cantar con esperanza que nuestro Salvador nos tocó, salvó nuestras vidas, nos ha sanado y voltará en breve para llevarnos, sí, para vivir en tu presencia maravillosa. Sí, podemos cantar con esperanza, oh Salvador. Gracias, muchas gracias, Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de amarle, pues su sangre dio
nuestro corazón te alabamos. Con todo nuestro corazón, Señor, te bendecimos. Derramamos la fuerza física, pero también, Señor, derramamos toda nuestra alma como agua delante de ti. Porque queremos, Señor, estar delante de tu presencia hermosa, presencia poderosa y pura, que nos hace como tú eres, Señor. Por eso te alabamos y agradecemos la oportunidad que nos das de abrir nuestros labios y expresarte nuestro amor y gratitud por ti, Señor. Muchas gracias, Espíritu precioso del Altísimo. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque el Señor Jehová es mi canto y mi poder. Quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré. Porque Jehová es mi canto y mi poder. Quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. Porque Jehová es mi canto y mi poder. Quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. Quien ha sido salvación mía y el gozo de mi ser. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Sí, amén. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Sí, amén. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo. Cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo. Cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo. Cantaré alabanzas a ti.
noche salimos del culto, llegamos a casa con un hambre terrible y estábamos sentándonos como a las 9 de la noche para comer algo cuando alguien llamó al teléfono. Alguien que estaba con el corazón así, casi para explotar, contando las maravillas que el Señor había hecho. Dios permitió que un familiar cercano está con coronavirus y los hospitales llenos, llamaban a un hospital, llamaban a otro y no había dónde colocar a este joven con sus pulmones y con dificultad para respirar. En la noche anterior habían estado intercediendo, suplicando al Señor con plantos, con una intercesión increíble. Y la persona que nos estaba diciendo decía: yo sentí, el Señor estaba aquí cerca de nosotros. Hermanos, qué glorioso. Yo decía: Luis, es así que crecemos. Amén. Es así que maduramos en el camino del Señor, porque por medio de la aflicción vamos a la presencia del Señor suplicándonos: Señor, me ayude. Señor, mire mi necesidad, por favor. No, así no vamos a tocar. Cuando usted tiene emergencia, llega y ¡socorro, me ayude! Así estas hermanas preciosas estaban clamando en la madrugada del martes para amanecer miércoles. Y el Señor, en el transcurso de la mañana, un hospital dice: sí, tenemos una cama aquí, pueden traerlo, gloria a Dios. Y la hermanita de él estaba sintiendo que también, ella ya estaba sintiéndose mal. Cuando entró al hospital, la doctora inmediatamente la examinó y le dice: no, tú no tienes nada. Pero ¿cómo? Yo me siento mal. Sí, pero no tienes nada. Regresa a tu casa y ve a descansar. Había pasado muchos días cuidando de su hermano que estaba enfermo. Aquella niña no sabía cómo agradecer al Señor por el milagro que había acontecido. Ella no estaba contaminada y recibieron a su hermano. Ya está ahí en el cuarto siendo administrados los medicamentos necesarios. Y estábamos anoche, no sabíamos si comer o llorar y darle gracias al Señor. Porque, hermanos, creamos, no es para destrucción. Es para que nosotros seamos fortalecidos en medio de la prueba y de la tribulación. Aleluya. Por eso tenemos que agradecer a nuestro Dios y alegrarnos delante de nuestro Señor. Aleluya. Y yo me alegraré, 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 me alegraré en el Dios de mi salvación. Y yo me alegraré, 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 me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque tu vida, Señor, podemos alegrarnos en medio de la tribulación. Porque tu vida, Señor.
siendo efectuada en medio de estos momentos, Señor. Permítenos escuchar tu voz cuando nos es necesario levantarnos y clamar por nuestro hermano, Señor. Permítenos, Señor, sí, que nuestras manos sean dirigidas por ti, Señor. Oh, que nuestra boca se abra con esperanza y con palabras de victoria para animar a nuestro hermano, Señor, sí. Oh, maravilloso es tú, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Gracias, Señor, porque estás ahí cerca de nosotros para escuchar y para responder a nuestro clamor. Glorioso, Señor, muchas gracias. Dame ojos para ver por tu espíritu. Dame oídos que oigan tu voz. Que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Dame ojos para ver por tu espíritu. Dame oídos que oigan tu voz. Que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Oh, la barra shara, la barra santa, la barra. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, sintiendo tu gloria, sintiendo tu majestad, Señor, y rindiéndonos delante de ti, porque eso es lo que nos corresponde hacer, Señor. Rendirnos delante de tu majestad, rendirnos delante de tu misericordia, Señor, que está ahí para sostenernos. Muchas gracias, Señor. Fortalece a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, que Él nos ha visitado. Deseo compartir con ustedes, no es propiamente, cuando digo deseo, no es una cuestión de un deseo mío, sino que el Señor ha puesto en nuestro corazón este mensaje, y queremos compartir con ustedes el mensaje que titulamos ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Cuál es tu visión de Dios? Es muy importante ver en qué nivel nosotros estamos en relación a la revelación de Dios para nosotros, porque Él es un Dios infinito. Debido a esa capacidad, a ese atributo que no puede ser compartido para nosotros, o sea, Él sí nos va a dar la vida eterna,
pero el carácter infinito en todos los aspectos de su ser, eso es inherente del propio Dios. Entonces nosotros, aún en la eternidad, vamos a seguir conociendo a Dios, dice la Escritura. Eso significa que no va a ser una eternidad aburrida, sino una eternidad bien alegre, bien de grandes bendiciones. Imagínense que si aquí en la tierra, con tantos problemas, cerrando nuestros ojos, nos encontramos con el Señor, en la eternidad, en su presencia, qué encuentros más poderosos y qué ungidos podremos tener. Entonces, pero aquí hay algo que debemos entender, que la visión que cualquier hombre tiene de Dios va a revelar su estado espiritual y va también a revelar su carácter. Obviamente va a revelar la condición de su corazón. O sea, cada uno de nosotros, dependiendo de cómo vamos en nuestro crecimiento, así la visión se va aumentando. El Señor va dándonos un poco más. Porque el carácter y la condición del corazón determina la revelación. Quiero que me acompañen en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 20. Vamos a leer rápidamente del versículo 1 al 10, para que veamos aquí a tres personas con visión diferente. Los tres discípulos, pero con una revelación de Dios a diferente nivel. Dice aquí: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esta es la primera vez que vemos a María expresar la angustia de su corazón, la preocupación que había en su alma, que la tenía pero bien, con mucho problema, bien pesado estaba su corazón, y eso se lo dijo a Pedro y a Juan. Ella fue corriendo a buscarlos. Dice en el verso 3: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, después de oír lo que María les había contado. Corrían. Aquí primero encontramos a María corriendo a los discípulos, y ahora, después del anuncio, encontramos a Pedro y a Juan corriendo hacia el sepulcro, en vías contrarias. Los dos juntos, dice. No cabe duda que iba Juan ahí queriendo ir al lado de Pedro, pero llegó el momento que él se dio cuenta que el amor que estaba aquí, lo que él sentía en su corazón, le estaba motivando a correr más rápido. Así que dijo: Pedro, me alcanzás. Y se fue. Dice, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, que es Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Interesante, ¿eh? Podemos pensar en varias razones por cuales él no entró. Primero, tal vez no entró por reverencia, tal vez no entró por miedo, por ser joven, no sabemos. O tal vez no entró porque él tenía toda intención de hacerlo, pero le quiso dar el lugar a Pedro como el líder del grupo. Bueno, de todos modos, cualquiera de las tres creo que manifiestan algo precioso del corazón de Juan. Dice, él no entró, pero él sí vio. Fíjense, fue suficiente. Dice, verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él. Probable que así llegó. Y entró en el sepulcro. El carácter de Pedro era tan diferente que él no se quedó ahí tratando de ver. Era el más viejo, no tuvo, digámoslo así, ningún tipo de miedo de entrar al sepulcro. Era ya casi había amanecido. Él entró y dice, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, estaba aparte, sino enrollado. El griego da a entender que estaba doblado. Él fue doblado. Imagínense,
en un lugar aparte. Estaban los lienzos del cuerpo y el sudario aparte, probablemente en la cabecera. Dice el verso 8, entonces entró también el otro discípulo, después de que Pedro entró, también entró el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. Bueno, aquí ustedes tienen que entender claramente que en este versículo 8, el propio Juan, que es el escritor, está dando a entender que él, desde que vio los lienzos ahí y el sudario ahí, y no estaba el cuerpo del Señor, él creyó. De hecho, aquí dice el verso 9, porque aún, bueno, aquí no se dice nada de Pedro, Juan está hablando de sí mismo. Él estaba diciendo, yo creí en mi corazón en aquel momento. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Imagínense ustedes ya en el día de la resurrección y ellos todavía no habían entendido. La falta de entendimiento en sus corazones les estaba impidiendo poder ver más allá de las manifestaciones de Dios. Nosotros también somos iguales. No podemos ver algo más allá porque nosotros estamos ignorando ciertos detalles, ignoramos ciertas cosas o no ponemos atención a lo que el Señor nos dice. ¿Cuántas veces el Señor les dijo, y al tercer día voy a resucitar? Pero dice que ellos no entendían las escrituras en cuanto a eso, que era necesario que Él resucitase. Lo interesante y lo maravilloso es que después de esa experiencia, Juan regresó creyendo. No se dice eso de Pedro, y ahora veamos a María. Luego dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Después de haber entrado en el sepulcro, ¡bum!, regresaron otra vez al resto de los discípulos, los apóstoles, para contar lo que ellos habían visto. Fíjense pues, de hecho, es algo muy importante estos detalles. Entonces, verso número 11, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Si ustedes se recuerdan, ¿quién fue primero a buscar a Pedro y Juan? Fue María. Ella corrió, dice. Después Pedro y Juan corrieron, sin duda la dejaron, ¿verdad? Porque los hombres corren más rápido que una mujer, dependiendo. Pero ellos corrieron y no hay duda, la dejaron. Cuando ellos vinieron y vieron lo que querían ver, se fueron también. Entonces se quedó, ya llegó María, ya no estaban ahí, ella se regresó porque estaba angustiada y ella estaba ahí llorando. Bueno, entonces en este momento queremos ver con ustedes esta parte directamente de María, porque no cabe duda que Pedro y Juan en aquel momento pues sí también deben haber visto el cumplimiento de lo que el Señor les había dicho, y específicamente Juan, él dice que había creído, pero María seguía llorando. ¿Por qué estaba llorando María? Bueno, recuérdense las palabras en el versículo número 2 que le dice a los discípulos, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esto a mí me recuerda las palabras de Marta y María, cuando Jesús llegó y ya Lázaro había muerto. Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y después mandan a llamar a María y ella llega y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y parece ser como que ellas ya habían comentado sobre ese asunto y lo primero que salió era lo que estaba ahí bien cerquita en el corazón. Entonces, aquí esto era lo que estaba atormentando a María, el no encontrar el cuerpo del Señor donde lo habían colocado. Pero ella está ahí llorando, dice, pero María estaba fuera llorando. Y ahora leamos juntos del verso 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para ver dentro del sepulcro. Con lo mismo que hizo Juan, ¿verdad? Se inclinó para ver dentro del sepulcro. No cabe duda que era un poco así para abajo, tal vez tenía unas gradas para descender al sepulcro. Era una cuevita, no era, crean que ustedes que es una cosa enorme, es una cuevita donde había ahí una cama de tierra, que era donde era colocado el cuerpo. Y dice, y mientras lloraba, miren ustedes, seguía llorando, dice, fíjense, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, ¿por qué Juan puso ese detalle?
porque, bueno, es que es mujer. Sí y no. Sí, porque realmente las mujeres son más sensibles. Cuando comienzan a hablar de algo, es inmediato que las lágrimas salen, y eso muestra la sensibilidad de una mujer. Nosotros como hombres somos más duros, somos más toscos, somos más fríos, digámoslo así, ¿verdad? Y el Señor quiere que tengamos también esa sensibilidad. Y dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, verso 12, y vio a 2 ángeles. Fíjense ustedes que no dice vio a 2 hombres, dice que vio a 2 ángeles. O sea, estaban ahí, según Mateo capítulo 28, dice que el ángel que quitó la piedra del sepulcro resplandecía como un relámpago, tanto que provocó que los soldados que estaban cuidando el sepulcro se quedaran como muertos. Fue un susto enorme. Entonces, estos eran 2 ángeles, pero María estaba llorando tanto y estaba angustiada que no le importó ver a 2 ángeles ahí. Estaba ahí angustiada, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Ahí van a ver. Y dice, y vio a 2 ángeles que con vestiduras blancas, imagínense qué tremendo, qué experiencia, qué visión, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Pareciera como que los 2 cumplieron algún propósito, ¿verdad? El uno dejó los lienzos ahí sueltos del cuerpo para mostrar que el ministerio del cuerpo tenía que continuar, y el otro, tal vez si fue él o fue el Señor Jesús, yo tengo la impresión que fue el Señor, cuando se levantó, que dejó dobladito su sudario. Creo que uno de los mensajes es, yo terminé mi trabajo. Y otra podría ser también que manifiesta la vida de disciplina, la vida de orden y la vida preciosa que el Señor llevaba en relación a cosas. No se levantaba y dejaba todo ahí desordenado. No, Él se levantaba y dejaba todo bien ordenadito. O si no fue el Señor, fue el ángel que estaba en su cabecera, que después de que Él resucitó, entonces el ángel, como habían ángeles que lo servían, probablemente fue él como siervo espiritual que dobló, pero también el mensaje estaba siendo claro ahí. Entonces dice aquí, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, el cuerpo. Entonces dice, y le dijeron, estos 2 le dijeron a la mujer en el verso 13, mujer, ¿por qué lloras? Pongan atención, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, pongan atención a las palabras, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si ustedes comparan esas palabras con lo que ella dijo a Pedro, son exactamente las mismas. ¿Ya lo vieron? Verso 2 al final, se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y ahora otra vez aquí, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella está repitiendo lo que está en su corazón y no lo saca nadie, y está llorando, y Juan ya está allá por allá. ¡Ah, Señor resucitó! ¿Ustedes perciben cómo es que la experiencia de una persona puede ser tan diferente a otra persona? Y algo más maravilloso todavía es que el Señor tiene tanta paciencia para tratar con cada uno de nosotros. Y Él tiene misericordia para tratar con Pedro, tiene misericordia para revelarse a Juan, ese corazón tan sensible y espiritual, y también tiene paciencia y misericordia para tratar con el llanto de María Magdalena. Ella estaba ahí buscando el cuerpo del Señor, porque ella estaba buscando el cuerpo. ¿Dónde te han puesto? Ella dice, mi Señor, pero es el cuerpo que estaba buscando, el cuerpo inerte del Señor. Entonces, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice su razón. Verso 14, cuando había dicho esto, fíjense pues, ella habló y se volteó. No sabemos por qué. Tal vez porque el Señor apareció. Bueno, sí, el Señor apareció, pero tal vez porque los ángeles lo vieron y se inclinaron delante del Señor, o le señalaron quién estaba ahí, ¿verdad? Y ella se volteó, y dice que cuando se volteó vio al Señor, y dice allí, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Se dan cuenta que debido a ese momento tan
fuerte en su corazón, a esa tristeza tan profunda que estaba llenando el corazón de María, ella no conseguía ver al Señor que estaba delante de sus ojos. Muchos de nosotros somos así. Muchas veces nos sucede lo mismo. Estamos con serios problemas, estamos con necesidades y estamos buscando al Señor y estamos llorando y buscando y llorando y buscando y llorando como María Magdalena. Y el Señor está delante de nosotros y no lo vemos. Y Él nos pregunta, ¿pero por qué lloras? Es que lo que pasa es que no encuentro solución, Señor. ¿Pero por qué lloras, mujer? Es que lo que sucede es que no existe alguien que se preocupe por mí. Tantas cosas que nosotros sacamos del corazón. Pero dice que no sabía. ¿Por qué razón? Hermanos, en los momentos cuando estamos abatidos y el dolor está tomando control de nuestro corazón, ni siquiera nos recordamos de las palabras del Señor. Ni siquiera nos recordamos lo que Él había dicho que iba a resucitar. Ni siquiera nos recordamos que Él dice que va a estar con nosotros en los tiempos difíciles. Ni siquiera nos recordamos que Él ha prometido que nunca nos dejará. Ni siquiera nos recordamos que Él ha dicho que Él puede sanarnos si estamos enfermos. Y tal vez sí lo creemos, pero estamos buscando equivocadamente. No estamos encontrando el hilo de su palabra. No estamos encontrando donde está la unción. Nuestra actitud, nuestra pena, nuestros problemas están siendo mucho más fuertes que la gloria del Señor. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es la visión que tú tienes de Dios? ¿Cómo estás viendo al Señor? ¿Qué es lo que estás considerando de Él? ¿Lo estás viendo como alguien que está inerte, que no se mueve, que estuvo en un sepulcro pero ya no está, pero se llevaron el cuerpo? ¿O estás tratando de buscarlo porque sabes que Él se levantó de entre los muertos? ¿Cuál es nuestra visión? María estaba buscando el cadáver del Señor, pero delante de ella estaba el glorioso Señor vivo y transformado. Si no es por la iniciativa y la insistencia de ese extranjero, digámoslo así, de esa persona que ella no identificaba, ella no lo hubiera conocido, no hubiera tenido la visión. Gracias a Dios que el Señor toma muchas veces la iniciativa para sacarnos de nuestras situaciones difíciles, ¿no es verdad? Nos dan gracias a Dios por eso. Que Él está viéndonos, nos dice, nos habla, nos dice, pero hijo, y así sucede. El Señor nos habla por la palabra, nos habla por un mensaje y nosotros lo oímos y miramos al pastor. Ya siempre hablando de lo mismo. O oímos a alguna persona que nos dice, pero fíjese usted que esto y esto sí, pero es que yo tengo un problema serio. Y ahí está el Señor hablándonos y diciéndonos, pero debido a lo que embarga, lo que llena nuestro corazón, nos impide tener ojos abiertos para ver la visión del Altísimo. Entonces, qué misericordia del Señor que Él insistió, porque Él le dice aquí, luego en el verso 15, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Fíjense que aquí la probó, porque Él sabía su nombre, pero no le dijo su nombre. Le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién? Entonces ahora ya le agregó algo que valía la pena de un tipo de identificación. Y le dice, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Para mí eso es bastante lleno de humor, digámoslo así, porque muchas veces el Señor está diciendo, ¿a quién buscas? Y el Señor está poniéndose delante de nosotros y nosotros queriendo quitarlo de ahí porque queremos ver lo que estamos buscando. No nos damos cuenta muchas veces que somos nosotros mismos que entorpecemos esa visión, esa manifestación de la gloria del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y Él nos hable de una forma más clara para que en ese momento despertemos, como sucedió con María. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando, escuchen otra vez cómo estaba su corazón, pensando que era el hortelano. ¿Quién es el hortelano? El jardinero, el que cuidaba del sepulcro, el que llegaba ahí en determinado día para poner flores o limpiar o ver que todo estaba correcto.
el encargado de esa parte. Parecía como que el Señor tenía las vestiduras del jardinero. De hecho, lo enterraron con lienzos y con un sudario. Su ropa obviamente no era la ropa de él, porque recuerden que su ropa se habían quedado los soldados con ella. ¿Qué ropa tenía el Señor? Tal vez la misma ropa del hortelano. O como ese Señor que da la ropa, así como el Señor vistió a Adán, el Señor también le dio las vestiduras a su hijo después de la resurrección. Pero eran otra vez vestiduras de humildad, tanto que cuando lo miró María no pudo reconocerlo. Entonces aquí dice, ella pensando que era el hortelano le dijo, escuchen otra vez, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. La tercera vez que María expresa su corazón, la angustia de su corazón, y yo conozco hermanos amados, preciosos, que aman al Señor, pero no consiguen ver al Señor, porque para ellos el Señor es menos poderoso que sus problemas. Es menos poderoso que sus enfermedades. Ay, no, yo no creo eso, hermano. Entonces, cuando venga una situación difícil, no le pongamos nuestra atención, no nos dejemos ofuscar por esas cosas y levantemos nuestros ojos al cielo y digamos, Señor, tu nombre es bendito para siempre. Haz con nosotros lo que quieras, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu presencia, Señor. Y no nos pongamos desesperados, no, tenemos que llegar al nivel de poder tener, si es posible, todos los días un poco más de la visión del Altísimo. Recuerden que Él es infinito y cada día Él quiere manifestarse de una forma nueva. Entonces dice, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y tal vez algún pensamiento que me gustaría mencionarles en este momento es que en este instante María, escuchen, María cree que todos deben entenderla, pero ella es la que no está entendiendo. Llegó con Pedro y Juan, es que se llevaron, y aquellos después la dejaron sola. Ah, no es posible. Y Pedro y Juan, pero qué cosa, ¿por qué se fueron? Y ahora está ahí llorando. Y los ángeles, pero mira, mujer, ¿por qué lloras? Porque se llevaron. ¿Se dan cuenta? Estas tres cosas manifiestan que ella cree que no la están entendiendo. Y yo he percibido eso exactamente en las personas que están problemadas, con problemas, que están con un serio conflicto, que no están tratando, no están superando su crisis. No se creen entendidas, creen que los demás no son capaces de poder ayudarla, así como María. Lo que sucede es que cuando estamos en esos serios conflictos, nosotros mismos no estamos entendiendo. Como dice aquí en el verso número 9, Juan dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea, hay momentos en nuestra vida que nosotros no hemos entendido algo, y es eso exactamente lo que nos está impidiendo tener una visión del Altísimo. Entonces, por la misericordia, iniciativa, amor y paciencia del Señor, en el verso número 16 dice, Jesús le dijo, Marta, perdón, de veras parecía como Marta, ¿verdad? Pero dice, María. Y ahora, por favor, pongan atención a esto, porque al final del versículo 15, es María la que le está hablando al Señor, y dice que ella se voltea, se lo dijo y se volteó. Porque dice entonces, Jesús le dijo, María, y ella volviéndose dice, o sea, llegó un momento en que le dio la espalda al Señor en medio de su problema, en medio de su angustia, de su llanto. Hasta que el Señor dice, bueno, yo creo que no voy a conseguir de alguna otra manera, sino voy a tener que hablarle a su corazoncito. María, gracias Señor por tener amor por nosotros.
y por comprendernos en nuestra ignorancia, en nuestra dureza, por comprendernos, Señor, en lo que somos realmente, porque cada uno somos tan diferentes, pero Dios es multifaceta. Él tiene la forma correcta, indicada para tratar con cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Y dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni. Hasta ahí en el versículo número 16, María, y dejó de llorar. Y en ese momento comenzó a reír, se limpió las lágrimas, o tal vez yo llorando, pero de alegría. Llorando, está, y ese Raboni, dice, tanto que se le dejó ir encima, que el Señor dice, no me toques, María, no he subido a mi Padre. ¿Verdad? Imagínense, el Señor no quería irse sin poder, por un momento, sin poder consolar ese corazón que estaba desconsolado, porque realmente María estaba desconsolada. Pero el Señor le dio la visión de la resurrección a esta mujer. Y tal vez antes de pasar a otro punto, me gustaría que ustedes vieran este aspecto, porque Pedro y Juan, cuando ellos llegaron al sepulcro, dice que ellos vieron, Juan creyó, ¿y qué hicieron después? ¿Por qué no se quedaron ahí? Ellos no vieron a los ángeles. María sí, como ella regresó y se quedó ahí orando y después volvió a entrar, ella sí vio a los ángeles y vio al Señor. Pedro y Juan no, se mandaron. Nosotros somos a veces somos nosotros muy acelerados. ¿Ya? Y esa forma de a veces ser demasiado acelerado nos impide probablemente esperar el tiempo indicado para ver la manifestación que Dios tiene. O tal vez la revelación de los ángeles en ese día era solamente para María, que era lo que la necesitaba. También puede ser, pero lo importante es que ella se quedó ahí y debido a haberse quedado, ella tuvo esa experiencia. Entonces, aquí vemos a este ejemplo tan importante. Nosotros también vamos a confundir al Señor con un jardinero, como dice aquí, pensando que era el hortelano, dice, ¿verdad? También lo podemos confundir con un mecánico, lo podemos confundir con un carpintero, lo podemos confundir con un médico, lo podemos confundir con una persona que pasó en la calle y nosotros no nos damos cuenta que el Señor está en medio de nosotros. Yo quiero orar al Señor en este momento para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos haga creer como Juan, que nos haga creer en la Escritura, que nos haga recibir el entendimiento de la Escritura que necesitamos para tener esa nueva visión del Señor, o esa visión que Él quiere darnos en este momento que estamos pasando, y que también el Señor pueda abrir nuestros oídos para oír nuestro nombre, que tal vez lo que necesitamos es oír Luis, Fabiola, y sabemos que ese Fabiola no es de cualquier persona, ¿verdad? Fabiola sí conoce cómo yo la llamo. Sí conoce ya mi timbre, pues, ¿verdad? Sabe cuando es su marido. O Fabio o Fabiola, como sea. Si yo estoy bravo, le digo de una manera. Si estoy contento, le digo de otra forma. Pero ella ya conoce cómo uno se expresa. Cuando es el Señor también vamos a saber, porque esa voz será tan poderosa que va a tocar lo más íntimo de nuestro corazón. Señor, yo quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, para que tú les abras los oídos, les abras los ojos y les toques el corazón, para que no seamos incrédulos sino creyentes, para que no permitamos que los problemas de esta vida nos quiten la bendición de poder ver tu gloria. Señor, abre nuestros ojos para ver la maravillosa revelación y visión del Altísimo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a ver otro poquito. Así es que, resumiendo, la visión o la revelación que tengamos de Dios va a depender del estado de nuestra alma y de las circunstancias que estemos viviendo. Porque, y cómo nosotros estamos permitiendo que esas circunstancias nos gobiernen o nosotros estamos sobre las circunstancias. Bueno, también hay personas que tienen la vista muy corta
Las personas incrédulas, por otro lado, ellos no han experimentado obviamente el nuevo nacimiento, y debido a esa falta de esa experiencia sobrenatural, la visión que tienen de Dios es muy limitada, una vista muy corta, ¿verdad? Una visión limitada, podemos decir que debido a sus prejuicios, debido a sus dudas, debido a sus miedos, debido a sus conceptos que tiene de Dios. Usted sabe que hay mucha gente que no han nacido de nuevo, que creen que Dios es duro, que Dios no se interesa por la gente, que Dios permite las guerras, que Dios por qué permite a las personas que se mueran de hambre, por qué permita que los niños sean huérfanos. Y entonces la gente crece con amargura contra Dios, no perdonan a Dios. Se vuelve el objeto de crítica, de queja, un blanco de recibir piedras. Entonces el concepto de muchas personas está perturbado debido a la incredulidad. Entonces tendrán una visión incorrecta, obviamente. Y encontramos también en el principio del Evangelio de Juan cómo es que cuando Nicodemo llegó a buscar al Señor en el capítulo 3 de Juan, dice que él lo llegó a buscar de noche, como revelando cierta parte de su vida espiritual. Sabemos que él llegó a buscarlo de noche porque no quería que supieran que él estaba llegando a buscar al Señor Jesús, porque él era miembro del Sanedrín también, y era un maestro en Israel, ¿verdad? Entonces él tenía ciertas cosas que lo hacían estar comprometido con otro lado y no directamente con este lado de la verdad y de la luz. Entonces, pero era un hombre correcto, un hombre que también, como José de Arimatea, estaban esperando la manifestación del reino de Dios, ¿sí? Entonces llegó a buscar al Señor de noche, y entonces el Señor le dijo: al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para poder tener una visión del reino, para saber que existe el reino de Dios y para poder entrar a ser parte de ese reino, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Una experiencia interna que transforme nuestro interior, que cambie nuestro corazón. Y el nuevo nacimiento no es más que la presencia del Espíritu Santo aquí, debido a que yo reconocí mi pecado, me arrepentí y lo confesé, ¿sí? 3 cosas importantes que cada persona incrédula debe experimentar: reconocer sus pecados, porque está aceptando al Espíritu Santo que lo está convenciendo de pecado. No es una convicción humana, no es argumentos humanos, no son teorías humanas, es algo espiritual, y se arrepiente. Eso quiere decir, está preocupado, sintiendo pena, sintiendo peso, carga, y sintiendo que el infierno lo va a tragar. Entonces se arrepiente, y después confiesa sus pecados y dice: sí, Señor, yo he pecado, he fallado. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay también una verdadera conversión. La persona será diferente, como Zaqueo. Cuando él recibió al Señor en su casa, también lo recibió en su corazón, pero el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque hubo una transformación interna. Entonces el nuevo nacimiento es una transformación interna que es necesaria para poder ver el reino de Dios. Ustedes pueden ver que desde el inicio de la caminata cristiana es necesario tener una visión de Dios, y el Señor va dándonos así revelaciones de su presencia. Pero es necesarias ciertos requisitos, o sea, es necesario tener ciertas experiencias que el mismo Señor nos va a dar para que las entendamos. Entonces, al final del Evangelio encontramos la visión ahora de los creyentes. Al final del Evangelio, el apóstol Juan nos muestra a José de Arimatea y a Nicodemo siendo discípulos del Señor. O sea, ellos se convirtieron. El Señor les dijo: te es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo se convirtió, él nació de nuevo. Qué experiencia preciosa, qué misericordia. El Señor trata con una María, el Señor trata con un Juan, el Señor trata con un Pedro, el Señor también trata con un Nicodemo, incrédulo, con problemas, queriendo que no lo miren, no quiere comprometerse. Él tiene una vida de conveniencias, hay muchas cosas que él no quiere abandonar todavía,
Por eso es que era discípulo escondido. Hay muchos discípulos escondidos del Señor que están en medio del mundo todavía, pero ellos creen pero tienen miedo de manifestar su fe debido a que puedan ser expulsados de la comunión de esas personas. No debemos tener miedo de eso. Entonces, eso nos demuestra que también puede existir una visión limitada. Aún entre los creyentes, van a nacer de nuevo, pero van a tener una visión limitada. No tendrán esa visión más fuerte debido a que no están entregándose plenamente. Hay lazos religiosos que los están atando y eso no les permite poder ver algo más del Señor. En Juan capítulo 19, entonces, en el verso 38, 19:38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, después de que murió el Señor, que era discípulo de Jesús. Esto es muy importante. Dice, él era discípulo. José de Arimatea era una persona muy importante. Vamos a leer otro texto. Era una persona muy importante, una persona rica. Tal vez vale la pena que lo leamos de una vez. Vamos aquí a Lucas capítulo 23. 23 y el versículo 50. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, era miembro del Sanedrín. Era uno de los 70 ancianos que decidían ahí en Israel. Y dice: varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios. Y dice, oiga qué precioso, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, él no había consentido en matar al Señor y obviamente no había consentido en todo lo que se fue planeado para avergonzar al Señor Jesús. Su visión le impidió hacer cosas incorrectas. Ese es otro detalle muy importante. Lo que nosotros creemos va a inclinarnos a lo que es bueno, si son creencias correctas, o lo que creemos, la revelación que tengamos de las cosas, puede inclinarnos a cosas incorrectas. La falta de visión, la incredulidad del corazón, hizo con que todos el resto del miembro del Sanedrín, ellos decidieran matar al Señor Jesús. Pero José de Arimatea y Nicodemo, ellos no estaban de acuerdo. Y debido a que no estaban de acuerdo, no dieron su voto para matarlo. Ustedes perciben cómo es que en un grupo, tal vez habían otros más aquí que no estuvieran de acuerdo. No lo registra aquí la escritura, solo de estos dos. Pero dice aquí que ellos estaban oponiendo. Era la visión que ellos habían recibido. Ellos ya habían nacido de nuevo y eso les impedía comulgar con las tinieblas. Eso les impedía comulgar con la injusticia. Qué tremendo. Gracias, Señor, por trabajar en todos los niveles. En todos los niveles. Pero estos hombres fueron, y dice aquí en el verso número 38, para terminar, del capítulo 19, para terminar este texto. Y ya vamos avanzando. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, Juan 19:38, que era discípulo de Jesús, pero escuche, pero secretamente por miedo de los judíos. Entonces José de Arimatea era discípulo, pero él era un discípulo secreto, o sea, a escondidas. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Dios, ayúdanos a que no tengamos miedo de ser tus discípulos. ¿Ustedes creen que nosotros podemos manifestar en un momento determinado de que nuestra vida está en peligro, que nosotros tengamos miedo de decir que somos discípulos del Señor Jesús? ¿Me entendieron la pregunta? ¿Creen ustedes que nosotros, tú y yo, en un momento determinado de estos días, podríamos, por la presión de persecución o que nuestra vida esté en peligro, en un momento determinado poder decir que no somos discípulos del Señor, o esconderlo o no decirlo? Es probable. Eso solamente lo vamos a saber en el momento del acto, en el momento que nos seamos probados. Pedro pensó que él nunca iba a hacer eso, pero falló, ¿verdad? Y aquí encontramos a José de Arimatea con miedo, es lo que llena el corazón, pero vamos adelante. Dice entonces: el secreto, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora vean conmigo verso 39. También Nicodemo,
El que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se dan cuenta la experiencia tan preciosa de ellos? Una experiencia pasada, sí, manifestaron dudas, manifestaron incredulidad, manifestaron miedo, manifestaron desconfianza, manifestaron conveniencias, pero ahora estaban determinados, ya lo habían matado, ahora ellos estaban determinados a identificarse con la muerte de su Señor. Porque dice aquí, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, fueron ellos los que hicieron eso. Y con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, tanto José de Arimatea, un hombre rico, bueno y justo, y Nicodemo, ambos esperando el reino de Dios, tuvieron el privilegio y la oportunidad de tomar el cuerpo del Señor, porque si ellos no se identificaron con el Señor en su vida, ahora dice, ¿y ahora? Señor, en tu muerte sí. Muchas veces vamos a tener que ser llevados a momentos así, y va a ser triste. Hay mucha gente que va a tener que enfrentar cuestiones de tipo ético, en la cual va a revelar cómo su corazón es muy débil y flaco. Y otros van a manifestar mucha fuerza y mucha fe en el Señor. Bueno, entonces, la revelación que tenían del Señor era por la condición de su corazón y las circunstancias convenientes que ellos estaban buscando. Esas circunstancias hacía que ellos tuvieran una visión del Señor. Con todo, esa visión correcta les impidió, a pesar de limitada, no concordar con la visión incorrecta de los otros. Y interesantemente, esa visión incorrecta, la ira y la envidia que tenían el resto de los del Sanedrín, contribuyó a que se cumpliera el plan de Dios en la vida de Jesús y en nuestra propia salvación. O sea, hasta la ira, hasta el enojo, hasta la envidia, hasta el orgullo humano, Dios puede usarlo para cumplir sus propósitos. Y ahí entendemos un pasaje muy importante que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 76. En el Salmo 76, y en el verso número 10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Ya habían leído eso? Sin duda que sí. Pero ¿ya lo habíamos entendido? No lo sé. Pero aquí dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cómo es que la ira del hombre puede alabar a Dios? Moralmente no puede suceder. Es más, Santiago dice en Santiago capítulo 1 verso 20 que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. O sea, es obvio cuando alguien está con ira, dice también la escritura, ¿cómo es? Airaos y no pequéis. O sea, existe un momento en que hay ira, pero dice no pequéis. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, ¿en qué sentido la ira puede alabar al Señor? Hasta la ira del hombre puede alabarte. Bueno, no es en el sentido moral, pero es en el sentido de que Dios hasta la ira del hombre va a gobernar, hasta la ira del hombre Dios va a usar para cumplir sus propósitos. Muchas veces va a usar la ira del hombre reprimiéndola para manifestar su gloria. Y otras veces el Señor va a permitir que la ira del hombre se manifieste para que cumpla sus propósitos. Exactamente como sucedió en los días de Jesús, cuando el Sanedrín decidió votar a favor de la crucifixión. Imagínense, la ira de ellos contribuyó a que el plan de salvación y el perdón de nuestros pecados se llevara a cabo en esta tierra. ¡Qué gloria! ¡Qué sabiduría! ¿Cómo Dios puede hacer eso? Dios gobierna la vida humana. Lo que está diciendo es que Dios gobierna la ira humana. La ira humana no está fuera del dominio divino. Es más, la ira del hombre va a alabar al Señor. Como dice aquí, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras, dice. ¿Se dan cuenta? Puede reprimirla, puede permitirla, pero lo va a alabar porque
a pesar de que la ira humana puede ser en el sentido de oposición contra Dios, hasta la propia oposición humana, Dios la va a utilizar para que sea un instrumento para que cumpla los propósitos divinos. Eso es solo sabiduría, providencia, soberanía y ese corazón precioso del Señor que permite que todos opinen en esta tierra. No significa que el Señor va a oír y se va a poner loco de oír todas las opiniones de todos. No, todos pueden, todos tienen su voluntad, pueden opinar lo que quieran y todo, pero al final de cuentas lo que se ha determinado en cuanto a la justicia va a cumplirse. Entonces quiero terminar con esto porque el tiempo se me fue. Pero lo que quiero que ustedes capten es que la visión de que nosotros tengamos de Dios es algo muy, muy importante. Cuando Ana, la mujer de Samuel, estaba afligida por ver su esterilidad, ella pasó momentos bien difíciles en su vida. Ana, la mujer de ¿quién dije yo? No, Ana, la madre de Samuel. Yo dije mujer de Samuel, ya estoy cansado. Ana, la madre de Samuel, gracias por corregir. Ella estaba angustiada por su esterilidad. Y debido a esa angustia de su corazón, no podía ver al Señor. O sea, sabía que era Dios que tenía dominio sobre la esterilidad, pero 2 veces, dice ustedes pueden verlo ahí en 1 Samuel capítulo 1, cómo el Señor a través del Cana, su marido, se manifiesta a ella y le dice: Ana, pero ¿por qué estás triste? ¿Verdad? ¿Por qué estás triste? Y dice que cuando iban y sacrificaban, a ella le daba una porción mayor porque la amaba. En medio de su esterilidad, en medio de su angustia, su marido le estaba manifestando que su amor por ella era especial. Pero escuchen, debido a la angustia de su corazón, Ana no estaba muy convencida con ese amor. Ese amor no la sacaba de su problema. Ese amor no la sacaba del pozo de angustia que ella estaba. Ella quería dejar de ser estéril y el amor no le ayudaba en eso. Entonces llegó el momento en que nuevamente el Cana dice: pero Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué te preocupas por eso? En otras palabras le estaba diciendo: yo te quiero como eres, estéril o no, no me importa. Y le dice: Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Quiere decir que ella estaba queriendo más tener hijos. Para ella era más importante que su propio marido, a pesar de que ella no podía tener hijos si no era por su marido, ¿verdad? Entonces ella estaba muy angustiada. Pero escuchen, así como el Señor estaba manifestándose a María Magdalena de varias formas y ella no estaba comprendiendo, el Señor también estaba manifestándose a Ana a través de Elcana. Le estaba diciendo que la amaba y que ella tenía que, en medio de su esterilidad y en medio de ese incómodo que ella sentía, hacer del Señor lo más importante en su vida. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren la comparación que está allí siendo revelada. O sea, Ana no tenía que entender que era su marido el que le estaba diciendo eso, sino que detrás de esas palabras estaba el Señor diciéndole: pero Ana, no te preocupes por ser estéril. En otras palabras, yo tengo un plan para tu vida. Tú no vas a vivir estéril toda la vida. Es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Cuando estamos en un problema, pensamos que nunca más vamos a salir de ahí. No, Dios, escuchen, el mismo Dios que Ana alabó y engrandeció después de ser curada, era el mismo Dios que estaba con ella en el momento de su esterilidad. Pero con la diferencia que cuando Ana consiguió lo que ella quería, entonces sí se convirtió en algo preciosísimo. Es más, ahí podemos leer en 1 Samuel, ahí para terminar, vamos ahí. 1 Samuel, capítulo número 2. Dice, este es el cántico de Ana, dice, en el verso
Número 2, ahora le dice, 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. O sea, lo que Ana hizo aquí al cantar fue algo maravilloso, fue algo precioso. Ella engrandeció al Señor y el Señor se sintió agradecido, porque el Señor también quiere que seamos agradecidos después de recibir un gran beneficio, ¿no es cierto? Ella quedó libre de la esterilidad, ella quedó embarazada, ella dio a luz a Samuel después y después dio a luz a 5 más. Entonces fue una bendición en su vida. Y cuando nosotros alabamos al Señor, cuando ya hemos recibido lo que queremos, ¿por qué no aprendemos a alabar al Señor y a bendecirlo aún antes de recibirlo? ¿Por qué no engrandecemos al Señor cuando estamos en el momento de esterilidad? Porque el mismo Dios que estará con nosotros en el momento de la prosperidad y la respuesta a nuestras oraciones es el mismo Dios que está aquí en medio de nuestros problemas, de nuestras quejas y de nuestras murmuraciones. Pero es ese mismo Dios que bien podría decirnos nosotros en este momento: no hay santo como Jehová. O sea, en lugar, coloca tus problemas delante de Él, pero descansa. Cree que vas a recibir la respuesta. Pero lo más importante es que tú digas: Señor, ni los problemas ni yo es lo más importante de mi vida. Eres tú, Señor. Esa visión de no hay santo como Jehová, no hay otro fuera de ti, esa visión también la tuvo David. No hay Dios fuera de ti. Y cuando el Señor se manifestó al pueblo de Israel, les dijo: yo los saqué de la tierra de Egipto, les hice oír mi voz y los saqué, los fui a traer de Egipto y los llevé conmigo y los llevé al desierto y luego les di una tierra. ¿Por qué? Para que sepan que no hay Dios fuera de mí. Y muchos dicen: sí, comprendo, no hay otro Dios, solo hay uno. No es solo eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Él quiere ser tu Dios, lo más importante en tu vida, lo único, aquello que te satisfaga, aquello que te llena. Aún en los momentos difíciles te llena y eso te ayuda a esperar el tiempo que el Señor determine responder tu petición. Amén. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros esa paciencia, esa confianza en el Señor y te haga confiar en lo que Él está haciendo. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu compasión. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por manifestarte a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por que tienes paciencia con nosotros, no importando cuál sea nuestro carácter, no importando cuál sea nuestra condición. Y muchas veces nuestros problemas son tan sencillos de resolver, pero para nosotros son tan grandes. Señor, pero que cada uno de nosotros veamos al Dios que es mayor que nuestros problemas, al Dios que es mayor que nuestra esterilidad, al Dios que es mayor que nuestra enfermedad, al Dios precioso que es mayor que aquel que está en el mundo. Señor, en el nombre de Jesús, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Manifiéstate, por favor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ti, sublime Salvador, doy lo mejor de mi ser, te entrego mi corazón, ruego lo aceptes, oh Dios, en sacrificio mi vida doy. Si yo la entrego a ti, pues tú diste lo mejor para mí, lo mejor quiero entregar. Postrado a tus pies, Señor, es el lugar para mí, donde yo escucho tu voz. Dame tu corazón, en
sacrificio mi vida doy, si yo la entrego a ti. Pues tú diste lo mejor para mí, lo mejor quiero entregar a ti, sublime Salvador. Doy lo mejor de mi ser, te entrego mi corazón, ruego lo aceptes, oh Dios, en sacrificio mi vida doy, si yo la entrego a ti. Pues tú diste lo mejor para mí, lo mejor quiero entregar. Postrado a tus pies, Señor, es el lugar para mí, donde yo escucho tu voz. Dame tu corazón, en sacrificio mi vida doy, si yo la entrego a ti. Pues tú diste lo mejor para mí, lo mejor quiero entregar. Señor, recibe el corazón de mi hermano, de mi hermana. Recibe sus problemas en tus manos. Recibe sus necesidades en tu altar. Manifiesta tu gran misericordia. Pero sobre todo te pido, Señor, que abra sus ojos y sus oídos para tener una mayor visión de ti, Señor. Que en medio de su situación difícil, él conquiste la crisis. Que él pueda gozarse aún sin haber recibido lo prometido. Porque eso es lo que son los hombres y mujeres de fe. Aún no habiendo recibido lo prometido, lo saludan. Señor, en el nombre de Jesús, haz que cada uno de nosotros pueda tener ese sentimiento, ese estilo de vida, aún en los momentos difíciles, principalmente en ellos. Te lo suplico, Señor, y bendice a mis hermanos y dales la victoria para la gloria de tu nombre. Que tú te conviertas, Señor, en el único y en el más importante ser de sus vidas. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Esperamos haber manifestado lo que estaba en el corazón del Señor para el beneficio de sus vidas. La paz del Señor, Dios les dé su bendición, su nombre esté sobre ustedes, y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo o miércoles. Amén.